¿Cuál es realmente el valor de lo indígena en la cultura mexicana? Acompañado por el presidente de Bolivia, AMLO visitó una zona arqueológica maya en Campeche, donde una vez más enfatizó en su discurso el valor del elemento indígena en la cultura mexicana. El discurso de la 4T en este sentido pudiera parecer radical. AMLO basa su discurso en hechos incontestables como el racismo contra la población indígena, practicado por todos los sectores de la sociedad mexicana, el complejo cultural de inferioridad del mexicano ante lo extranjero, principalmente ante los países dominantes del mundo, o el sofisma que implica aniquilar las culturas originarias en aras de la civilización y el progreso. Examinemos, sin embargo, la verdadera concepción del presidente a este respecto, basados no solamente en su discurso, sino a la luz de los hechos y los resultados de su gobierno. En primer lugar, hay que notar que también aquí, como en otras esferas de la política de la 4T, se encuentra desde la concepción, digamos, teórica, una mezcla de elementos contradictorios que a la hora de intentar ponerlos en práctica tiene resultados también contradictorios. Veamos, por ejemplo, un aspecto de esta concepción y la forma en que se pone en práctica. Es cierto, el racismo contra lo indígena es practicado por todos los sectores de la población, desde los círculos intelectuales hasta las propias comunidades indígenas. Pero esta verdad, que se ha vuelto un lugar común, viene acompañada además por una buena dosis de paternalismo gubernamental que es, en esencia, una forma más sutil de sometimiento y de menosprecio. Esta visión, heredada sobre todo de los gobiernos postrevolucionarios, toma a lo indígena como un producto propagandístico, como una pieza de museo que adorna los discursos y los eventos públicos, y nada más. La postura gubernamental de ayudar, de socorrer a los pueblos indígenas, encierra en el fondo la visión actualizada de civilizarlos y darles progreso, como quien asiste con lástima a alguien que no puede valerse por sí mismo. Pero no es eso lo que necesitan las comunidades indígenas. De la postura anterior se desprende también una inevitable romantización de las culturas originarias, en cuya caracterización se omiten por completo las precarias condiciones de vida de estas comunidades. Se enfatiza que son solidarias, desprendidas, organizadas, lo cual es cierto, mientras se omite por completo decir que en muchos casos no tienen acceso a servicios de salud, a servicios básicos como la electricidad, como el internet, es decir, que viven en condiciones extremas de pobreza y de marginación social. Esta visión contradictoria tiene el resultado, por ejemplo, de que a las comunidades indígenas se les tiende la mano con el dinero que les manda el presidente, a la manera del viejísimo priismo, mientras se inhibe y se combate la organización independiente de las comunidades indígenas. Recordemos, por ejemplo, el asesinato del activista nahua Samir Flores en 2019 en el contexto de una disputa con el gobierno federal. Los llamados megaproyectos, por ejemplo el Tren Maya, han ignorado por completo las necesidades y los reclamos de los pueblos originarios y reproducen a su modo el discurso del siglo XVI, del siglo XVII, de barrer a la barbarie con el progreso. La ONU alertó en 2020 que la política obradorista de recortes presupuestales es una amenaza a los esfuerzos de las últimas 2 décadas en materia de inclusión de las personas indígenas. Por último, la alianza de AMLO con los capitales mexicanos más poderosos, por ejemplo los de la televisión o el internet, no abonan en nada a modificar la situación del llamado colonialismo cultural de la población mexicana. Se trata de un complejo de alcances masivos que a través de comerciales, telenovelas, canciones, noticias, películas, nos dice diariamente que es mejor ser blanco y que lo europeo y lo estadounidense es por definición superior a lo mexicano. Un complejo de entretenimiento que ha desterrado absolutamente la presencia indígena y que presenta una realidad completamente ficticia, donde las y los mexicanos somos blancos, altos, rubios, etc. Visto así, podemos concluir que el discurso de la 4T sobre lo indígena no presenta ningún aspecto nuevo ni original, y su forma de hacer política tampoco. Lo que sí es nuevo es una serie de acciones desorganizadas y caóticas que en los hechos están haciendo retroceder el camino de las comunidades indígenas hacia la plena igualdad de sus derechos sociales y políticos.